Muy bien, muy buenos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra serie que llevamos en curso. La serie que llevamos en curso lleva como título Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y bueno, el día de hoy es la enseñanza número 3 y la he titulado La visión del Hijo glorificado, primera parte. Esta es la primera parte que vamos a ver de una serie de versículos que vamos a encontrar ahí en Apocalipsis. Vayan abriendo su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. Apocalipsis capítulo 1, del 9 al 20. Voy a comenzar la lectura. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refugiente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el rostro cuando resplandece en su era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, esto que acabamos de leer es la visión que tuvo Juan acerca del Hijo glorificado. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver la primera parte. Y quiero comenzar haciendo dos preguntas que yo creo que son muy obvias, pero es necesario hacerlas para introducir al contexto del pasaje que queremos introducirnos. Por ende, ¿alguna vez alguien ha estado en apuros? Yo creo que todos, ¿no? Todos nos hemos encontrado en apuros en un cierto tiempo de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos atravesado circunstancias difíciles. Tanto es así que sale el dicho popular: híjole, me está lloviendo sobre mojado, ¿no? O sea, no estás saliendo de una y ya te llegó otra situación. Y eso nos pasa a todos. Pero ¿qué sucede en estos tiempos difíciles? ¿Qué es lo que nos viene a bien? Nos viene a bien una palabra de esperanza, ¿no es cierto? El hecho de escuchar: mira, está bien, pero todo va a salir bien, ¿no? El hecho de escuchar: mira, no todo está decidido, queda una esperanza todavía. Sobre todo cuando llegamos a pensar que todo se ha acabado, no, ya todo se terminó, ya no hay más esperanza. Pues déjenme decirles que la iglesia del primer siglo se encontraba anímicamente mal por la persecución. Me voy a tomar tantita agua. Permitan. El contexto a lo que me quiero introducir es precisamente este. Así como nosotros en nuestra vida secular como creyentes pasamos por situaciones difíciles, la iglesia del primer siglo también se encontraba anímicamente mal. La pasaban mal por causa de la persecución. Pasaron por situaciones difíciles, y nosotros estamos seguros que no se compara nuestras dificultades con la dificultad por la que ellos atravesaron. El cristianismo del primer siglo se había convertido en una secta religiosa odiada y despreciada por el Imperio Romano, básicamente por 4 cosas fundamentales. La primera, hablando políticamente,
ellos se habían hecho despreciables ante los ojos de los romanos porque eran considerados como desleales, porque se negaban a reconocer al César como su autoridad suprema. Ahora, aunado a eso, los cristianos del primer siglo hacían reuniones en privado nocturnas. Esto llevó a que fueran acusados de tramar complot contra el gobierno. Entonces, eran despreciados hablando políticamente. Religiosamente todavía peor, porque eran considerados como ateos, porque ellos no adoraban a un ídolo como se hacía, como se acostumbraba, ¿no? Ellos decían que el Dios de los cristianos era, como no se veía, decían, estos son ateos. ¿Por qué? Porque no tienen una imagen donde se postran o a quién adorar. Ahora, socialmente, la mayoría de los cristianos pues eran de clase baja. Esto motivó al desprecio por parte de la aristocracia romana. Máximo cuando enseñaban que todas las personas eran iguales. ¿Por qué se hicieron despreciables? Porque esta enseñanza amenazaba con socavar la estructura jerárquica de la sociedad romana. Ahora, económicamente, los cristianos se veían como una amenaza, sobre todo para los sacerdotes pues paganos, sobre todo para los artesanos y los mercaderes, que se beneficiaban de la adoración a los ídolos. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje en Éfeso, en Hechos capítulo 20, cuando empezaron, no, grande es la diosa, ¿no?, de los efesios? ¿Por qué? Porque al venir al evangelio, pues quemaban, tiraban sus ídolos, sus imágenes, todo lo que era motivo de idolatría, y por esa causa pues eran considerados mal los cristianos, ¿no? Oye, nos están quitando la fuente de nuestros ingresos. Ay, casi me fue el aire. Entonces, esas cuatro causas fundamentales eran lo que motivó el hecho de que el cristianismo se convirtiera en una secta religiosa para el imperio romano. Ahora, a pasar el tiempo, todo esto devino en una persecución en contra de los cristianos, sobre todo cuando llegó al poder el emperador Domiciano, quien instigó una persecución oficial en contra de los cristianos, y donde el apóstol Juan precisamente fue desterrado a la isla de Patmos, y al menos uno de los pastores sufrió martirio. Esto lo encontramos, no lo busquen, se los voy a leer, ahí en Apocalipsis 2:13, que dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. O sea, esta persecución derivó en mucha situación todavía en contra de los cristianos. Estos cristianos perseguidos, asediados, desalentados, a quien Juan dirigió el Apocalipsis, necesitaban desesperadamente palabras de ánimo. Así como nosotros nos pudiéramos encontrar en muchas ocasiones. Nosotros nos encontramos en dificultades por varios motivos, a lo mejor económicamente, de salud, pero la persecución y el problema que ellos se encontraron fue por causa de su fe. Algo a lo que nosotros vamos a enfrentarnos en los años venideros. Ahora, observen nada más, el cuadro era trágico para ellos. Ya Jesús había ascendido algunos años, habían pasado algunos años de su ascensión. Jerusalén había sido destruida. Israel estaba desolado totalmente. Quiero que vean el cuadro trágico en el que se encontraban los cristianos del primer siglo, a los que se les manda la revelación de Apocalipsis. Ahora, aunado a eso, la iglesia estaba perdiendo su primer amor. Imagínate. No solo eso, estaban haciendo concesiones, tolerando el pecado, perdiendo el poder y desagradando al Señor mismo. Súmale que todos los apóstoles estaban muertos y el único que quedaba había sido desterrado a la isla de Patmos. Ahí tomando el sol con su coquito, disfrutando unas buenas vacaciones en Florida. No, vemos que él, más adelante vamos a leer cuál era la causa por la cual se encontraba así. Ahora, el resultado de esto es un cuadro muy sombrío. Pero déjenme decirles algo, qué mejor que en medio de esta situación recibir un mensaje de ánimo, de esperanza, de saber que no todo está perdido. ¿Cuál era este mensaje de ánimo? El ministerio de Cristo en la iglesia. La visión que acabamos de leer de ver al Hijo glorificado sosteniendo a su iglesia. Empecemos con algo básico. ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia son las estructuras en las que estamos reunidos? No, la iglesia la componemos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Eso implica que la iglesia es un organismo viviente.
somos nosotros los creyentes, personas vivas, piedras vivas, menciona Pedro. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Ahora, es ahí donde vemos que esta visión va a empezar a tener sentido. Tengan en mente esto que acabo de mencionar. Voy a comenzar a leer los versículos del 9 al 11 y de ahí nos vamos a ir desglosando hasta terminar la enseñanza del día de hoy. Pongan sus ojos ahí en Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 11, porque estos versículos nos ponen en contexto respecto a cómo se encontraba la iglesia anímicamente. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Estaban atribulados. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos. ¿Cuál era el motivo? Por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. La iglesia estaba pasando por tiempos difíciles. Situación por la que estamos, vuelvo a repetir, a punto de entrar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿A quién? A las 7 iglesias. ¿Quién necesitaba estas palabras de ánimo, de aliento? La iglesia. La iglesia necesitaba ver y recordar que Jesucristo está entre la iglesia, sosteniendo la iglesia. ¿Sosteniendo a quién? Sosteniendo a nosotros. En medio de la situación difícil, en medio de toda angustia, toda persecución, no podemos pasar por alto que el Señor sigue sosteniendo nuestras vidas. Estos versículos que acabamos de leer nos describen las circunstancias bajo las cuales Juan recibe la visión. Pero ahora, en los versículos 12 en adelante, continúa describiendo la visión misma. Vamos a leer del 12 en adelante, de Apocalipsis capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. El versículo 20 que leíamos hace rato dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora vamos a comenzar a desglosar estos versículos. Y vamos a ver que en estos versículos encontramos una visión donde se revela a la iglesia 7 aspectos del ministerio del Señor Jesucristo para con nosotros, su iglesia. Y el primer aspecto que vamos a ver del ministerio de Jesús en la iglesia es que Cristo sigue dando poder a su iglesia. Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Piensen nada más en el cuadro que comencé describiendo. Pareciera que los cristianos estuvieran perdiendo la batalla. Oye, nuestros líderes han sido muertos y el único que nos queda está en una isla desterrado ya de 90 años, el pobre Juan. ¿Qué va a hacer? No tiene la fuerza de los 40, de los 50 cuando estaba con el Señor. ¿Y quiénes quedan entre nosotros? Pues ya vemos que unos han desertado, ya vemos que la iglesia están perdiendo su primer amor. Imagínate el cuadro tan desterrador o tan mal que se veía, ¿no? Para los cristianos. Estos perdieron, dijeron los romanos. Ya no, eliminamos. ¿Saben una de las cosas? Que en medio de eso vemos el obrar de Dios a favor de su pueblo. Y es algo de lo que nosotros debemos de permanecer. Probablemente tú como iglesia ya estés cansado del camino. Probablemente hayas esperado ya demasiado en tu vida. O ya estés cansado de que tú no veas que Dios esté obrando a tu favor. Probablemente hayas perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces no salen las cosas como esperas que deberían de ser lo mejor para ti. Y se nos olvida que si dejamos que Dios escoja por nosotros, no va a haber falla. Una de las maneras en las que el hombre se equivoca es porque él escoge a sí mismo.
Nosotros necesitamos dejar que Dios escoja por nosotros. ¿Cómo saber que Dios va a escoger por nosotros? Cuando nos ajustamos a su voluntad y nos ajustamos a la dirección de la Biblia. Vemos que una de las cosas que es importante ver, que en medio de situaciones difíciles en las que pudieras estar atravesando, Dios te sigue sosteniendo. Pero hermano, mira, no me miras cómo estoy. No miras y empiezas a decir todo tu panorama tan desolador. Y estás ahí, y esa es precisamente esta visión del Cristo glorificado, lo que debe de traer a tu mente para seguir encontrando fortaleza y seguir caminando. Miren, no pierdan de vista tampoco cuál fue el propósito del libro. El libro de Apocalipsis nos revela la segunda venida del Señor en gloria, poder y honra. La primera venida del Señor fue como un cordero, hicieron con él lo que quisieron, pero en su segunda venida viene en gloria, en poder y en toda la manifestación del Hijo glorificado. Entonces, si nosotros vemos, muchas veces decimos, bueno, sí, pero todavía tarda mucho. Mira cómo ahorita lo que necesitamos es el dinero. ¿Yo para qué lo quiero allá? No dicen aquellos falsos. Yo lo que necesito, el dinero lo quiero ahora. ¿Para qué lo quiero allá? ¿De qué me va a servir? ¿No miras mis necesidades? O sea, nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en que Dios sigue sosteniendo nuestras vidas. Vamos a comenzar otra vez a leer solamente el versículo 12 y 13 y lo vamos a desglosar parte por parte. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Primero vamos a estudiar por partes el verso 12. En primer lugar, menciona que vio Juan 7 candeleros de oro. Lo primero que vamos a observar es qué representan estos 7 candeleros de oro. O sea, dice, me volteé y vi 7 candeleros de oro. ¿Qué representan estos 7 candeleros de oro? Bueno, el mismo texto nos los dice. En el versículo 20 dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, número 2, ¿por qué Cristo o por qué el Espíritu Santo compara a la iglesia con candeleros? Quiero que miren, en los tiempos bíblicos, sobre todo en los tiempos del primer siglo, no existía la electricidad como la conocemos hoy en día. Los candeleros eran esas lámparas portátiles que se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches. Dios compara a su iglesia con candeleros porque simboliza a la iglesia como la luz del mundo. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de confusión, donde la confusión reina precisamente entre los incrédulos, y nosotros, la iglesia, debemos de ser esa lámpara que alumbre en medio de un mundo de tinieblas. ¿Quién es el que determina la conducta y el comportamiento y cómo debe de ser reorganizado o corregida la conducta del hombre? Es Dios a través de su palabra. Miren, en cada época la sociedad se vio influenciada por pensamientos filosóficos que en ese momento estaban en su auge. Y en cada generación los cristianos que vivieron en esa época se encontraron con persecución al oponerse precisamente a esos pensamientos. Se encontraron con una lucha donde la verdad ha estado siempre en juego. Pero mira la misericordia de Dios. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Ha levantado a hombres piadosos que han estado dispuestos a ponerse en la brecha a favor de Dios. Y esta generación en la que nos encontramos, en esta época en la que vivimos, no es diferente. La guerra por la verdad continúa. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer la luz en medio de las tinieblas? Hermanos, nosotros somos los candeleros de toda esta oscuridad en la que está inmerso el mundo. Ahora resulta que son ellos los que van a determinar lo que solamente encontramos en las escrituras. Por ejemplo, ayer estábamos viendo si hay vida después de la muerte. O sea, veíamos que la ciencia no ha determinado si realmente hay vida o no hay vida. O sea, hay muchos supuestos. Pero hay temas que solamente la Biblia, en su autoridad que tiene, nos puede establecer qué es bueno y qué es malo.
¿Por qué? Porque si nosotros cerramos las escrituras, ¿qué sería entonces lo que determinaría qué es bueno y qué es malo? Alguien pudiera decir, bueno, pero tal cosa es bueno. El otro pudiera decir, no, pero tal cosa es malo. Cada quien tiene una opinión de ciertas cosas, lo cual la opinión de uno a la opinión del otro, pues no es menos importante o más importante que de la otra persona. ¿No es cierto? Porque alguien diría, oye, ¿por qué tu opinión es más importante que la mía? Si la mía es más objetiva de las cosas. El punto es, si estamos hablando de algo objetivo y absoluto, ¿cuál es la referencia que nos indica que eso es el parámetro a lo cual medir? Solamente las escrituras nos dan ese parámetro y a nosotros se nos dio la palabra de Dios. ¿Para qué? Para prenderle la luz y deslumbrar a los que están allá afuera. Es esta la luz del mundo. Nosotros como iglesia somos soldados de Jesucristo. Ahora, a traer esta luz, ¿qué va a venir a nuestras vidas? Va a venir persecución. Desde que te volviste cristiano, ¿cuántos dicen? Es que me ha ido mal con la familia. Unos, ha llegado el caso que hasta los desheredan. ¿Por qué? Porque se convirtieron a Cristo. Oye, has violado, has traicionado la tradición familiar. Abandonaste la religión por irte a otra religión. Eres un traidor, ¿no? Y son mal vistos. Y es ahí donde empieza la persecución hacia el creyente, ahora hacia nosotros como cristianos. Nosotros, al no estar de acuerdo con todo esto que se está viviendo en el mundo acerca de ideología de género, acerca de que el comportamiento está determinado por un concepto biológico, o sea, nos damos cuenta que al final, cuando nosotros nos opongamos a todas esas verdades, se nos van a venir encima. ¿Por qué? Porque van a ser, así como en esto de la inyección con el COVID, ¿quiénes eran los mal vistos? Los que no se han vacunado. Inconscientemente. Y estos no se han vacunado, son mal vistos. ¿Te imaginas por qué? Porque no andan con todos. Ahora, esto no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Esto entra en el libre arbitrio de cada quien. Pero el asunto a lo que voy es que va a suceder lo mismo. Oye, mira, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, todas estas religiones están de acuerdo, menos los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos son bien soberbios. ¿Y por qué son soberbios? Porque dicen que tienen la verdad. Dicen que tienen la verdad. Y es ahí donde ¿qué va a venir? Una persecución, como se ha vivido a lo largo de la historia. Porque no vamos a querer jalar igual que ellos. Es más, esto se mira dentro de la iglesia. Cuando entremos a ver el estudio ya, cada mensaje a cada iglesia, había en ellos, dentro de sus filas, comportamientos no muy apropiados de un creyente. Ustedes miran que cuando se predica en contra de ciertas conductas que no son de acuerdo a Dios, ¿qué sucede? Ese sí es muy santo. Ay, ¿a poco sí tú no? ¿No sucede lo mismo? O sea, son mal vistos. Ahora es mal visto el que señala el pecado que el mismo pecador. Es lo que se observa en el mundo. Estaba viendo una entrevista de esta semana ahí de un famoso cantante que surgió de la academia, ¿no? Yo creo que todos conocen no sé si todos, pero a Yair, ¿no? Creo la primera, segunda generación. Y fue muy, ¿sabes? La verdad sí canta padre el muchacho. Resulta que su hijo creció y tomó caminos distintos, ¿no? A los morales, se puede decir. Tomó decisiones, cayó en drogas, se hizo actor porno, todo esto, ¿no? Y resulta que entrevistando al papá dice, bueno, pues es que mi hijo está enfermo y tengo que tratar. Mira, cuando decimos que una conducta es el producto de una enfermedad, se empieza a ver con lástima. Está enfermo. Hay que tener cuidado. Eso me lleva a mí a ser tolerante. O sea, no estoy diciendo que no seamos tolerantes con una persona que tiene un problema de este tipo. Lo que estoy diciendo es que como está enfermo, no se le da el tratamiento correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Mándalo a terapias. El tratamiento, según la Biblia, es arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque si nosotros aludimos que es enfermo, estamos eximiéndolo de toda responsabilidad de sus acciones. ¿No es cierto? Oye, estornudó fulanito, pero no está estornudando enfrente de todos. No digas que está enfermo.
¿no? O sea, es como si dijéramos, ¿cómo se le puede culpar algo a alguien cuando no es algo, cuando su libertad está limitada? Y el problema de esto tiene que ver con lo de la libertad. Porque miren, la idea de trasfondo de esto es la siguiente. Una persona dice, bueno, porque eres libre, tú decides hacer esto o hacer lo otro. Entonces el derecho dice, como esa persona es libre de escoger lo bueno y escoger lo malo, pero como escoge lo malo, entonces se hace acreedor de una culpa, de una sanción. Pero ahora la contraparte dice, ¿cómo una persona puede ser libre cuando lo que está haciendo es el resultado de algo que su cerebro no está segregando? O sea, de un problema biológico. ¿Cómo puede ser culpable de eso? Porque entonces no hay libertad. ¿Cómo puede ver libertad si su libertad se ve subyugada a un problema biológico? Su comportamiento responde a lo que él es. A ver, ¿alguien puede volar? No, tú no puedes volar. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer lo que tú no eres. Entonces la persona hace lo que él es, justificando su comportamiento y su responsabilidad. Ustedes saben que todos los hospitales psiquiátricos, uno de los más grandes problemas que viven los pacientes en esos lugares es porque no aceptan la responsabilidad de su culpa. Es esa la lucha. ¿Por qué? Porque lidian con la responsabilidad y nosotros como padres todavía alimentamos más eso. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿qué hacemos? Los cubrimos. No, por eso tienes mucha madre. No tienes padre, pero tienes madre. O no, aquí está tu padre, yo te voy a... Y lo cuidamos. Oye, pero tu hijo hizo tal cosa. No, nos ha pasado. Oye, tu hijo, no, él no fue. Miren nada más el problema psicológico en el que lo estamos induciendo nosotros mismos. No podemos cubrir las faltas de ellos porque les hacemos un grave daño. Les voy a poner un ejemplo. Y no lo digo por mala onda, ¿no? La tele que usábamos ahí atrás se rompió. Nadie supo, nadie vio. Bueno, está bien. Pero supongamos que resultara que el papá sí sabe, sabe quién que fue su hijo. No voy a decir. No se trata de venir y exhibirlo públicamente. Se trata de decir, ¿sabes qué? Tú debes de reconocer tu falta. En privado, hijo, mire, yo fui. No hay problema, no te vamos a pedir que la pongas otra vez, ¿no? Simplemente el asunto es corregir moralmente, que tenga el sentido de responsabilidad, porque cuando crezca ese niño y no se conduzca de acuerdo a Dios, no va a tener la conciencia de decir, Señor, perdóname, me equivoqué. No, él va a pensar que se merece todo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nuestra influencia hacia su educación los acabamos echando a perder? No, fíjate nada más, y es el problema en el que vimos. Y cuando nosotros como iglesia les alusamos con la palabra de Dios, se nos van a venir encima. Y es aquí donde por esa causa los primeros cristianos sufrieron persecución. Y es donde el Señor les dice, estás sufriendo, estás padeciendo. A lo mejor tu familia te dejó de hablar, tus mejores amigos, has perdido amistades. No importa. ¿Por qué? Porque yo te sigo sosteniendo. Porque esa es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ser la luz del mundo. Jesucristo lo dijo, vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal se hiciera insípida, no sirve para nada. Hermanos, no dejemos que nos hagamos insípidos por causa de la presión de la sociedad o de la cultura. No dejemos que eso nos cause conflicto. Nuestra confianza debe permanecer firme en el Señor. Miren, nosotros somos soldados de Jesucristo. Él prometió estar con nosotros. Va a haber bajas por causa de la persecución a la que estamos por entrar, pero recordemos siempre que en medio de toda esta situación, Él prometió estar en medio de los 7 candeleros. ¿Entienden la analogía? ¿Quiénes son los candeleros? Las iglesias. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Él prometió. Ahora observen lo que dice Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
Escucha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que debemos de ser nosotros, luminares en un mundo oscuro. ¿Por qué? Porque somos la luz. A eso fuimos llamados. Entonces, una de las cosas es de que nosotros como cristianos no podemos adoptar la actitud de Lot. ¿Cuál fue la actitud de Lot? Lot, si no hubiera registro en el Nuevo Testamento, hubiéramos pensado que él no se salvó, él murió siendo un incrédulo. Es gracias a lo que encontramos en el Nuevo Testamento de que podemos ver que Lot lo vamos a encontrar en el cielo. Pero ¿cuál fue la actitud? De total indiferencia. Él dijo, bueno, pues si yo me hago para atrás, pues yo no le hago mal a nadie. Que gire la situación. Mientras yo esté bien, mientras mis cosas vayan bien, yo prefiero mantenerme como mero espectador. Nosotros como cristianos no fuimos llamados a ser espectadores. Fuimos llamados a meternos ahí donde está el toro, a hacer esa luz. Es imposible que seas cristiano y tengas paz con todos. ¿A qué me refiero? A que el evangelio no vino a traer paz, vino a traer disensión. ¿Por qué? Porque mismo si supongamos que aquí en esta sala haya un representante de cada religión y yo llego y me paro y digo, quiero decirles algo. Jesucristo es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al cielo sino por Él. Ya causé disensión. Porque el católico va a decir, no, es que es por obras. Testigo de Jehová lo va a apoyar. El musulmán va a decir a lo mejor que Alá. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no todos los caminos nos llevan a Dios. Y el mundo se ha comido esa mentira. No todos los caminos nos llevan a Dios. Solamente hay un hombre que es Jesucristo. Y al proclamar la luz del evangelio, estudiábamos nosotros la semana pasada que lo que llevó al martirio a Cristo fue por dar testimonio de la verdad. Perdió la vida por dar testimonio. Él dio testimonio. Ahora a nosotros, Él nos dejó la estafeta de la verdad, del evangelio. Y nosotros necesitamos ser participantes, no meros espectadores. Como hace en la mañana enseñaba el hermano Héctor, de que predicar el evangelio no es una labor de un solo grupo dentro de la iglesia. Es la labor de cada uno de nosotros. Debemos ser luz en medio de donde nosotros nos movamos. En tu familia, en tu trabajo, con tus amigos. Y ser esa luz. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque sabes que al ser luz vas a ser mal visto. Es que voy a perder la amistad de fulanita. Y usted no sabe, hermano, tengo muchos beneficios. Cuida a mis hijos, cuida esto, hace el otro. Y tú dices, oye, estás comparando el perder tus beneficios meramente terrenales. O sea, estás cambiando la primogenitura por una sopa de lentejas, como lo hizo Esaú. Imagínate nada más. Lot, él dijo, no, pues, él cuando dice a Abraham, mira Lot, no peleemos. Mira el valle, ¿no? El valle de Jordán, tú escoge. Y Lot, pues tenía un gran ganado. Y al tener un gran ganado y ver que ese valle era de pastos verdes, de abundancia de agua, que dijo, pues es lo que necesito. Él miró con los ojos terrenales, pero no miró a la luz de una eternidad futura. Él sobrepuso sus necesidades físicas, priorizó sus necesidades a las necesidades que eran superiores a ellas, que son las espirituales. Eso lo llevó a poner sus tiendas hasta Sodoma. Pero cuando continúas leyendo, ahora Lot ya no se encontraba a las orillas de Sodoma, se encontraba viviendo en la misma Sodoma y Gomorra. Ahí tenía su casita Lot. Ahí tenía. Él se afligía, ay Señor, mira tanta maldad. Dice que el alma del justo Lot, se afligía. Era cristiano, se afligía, pero totalmente indiferente, un mero espectador. Hay necesidades, hay esto. No fuimos llamados. Ahora, el meterte a hacer eso, al rodeo, va a causar ¿qué? Problemas. Problemas que los mismos cristianos del primer siglo ya vimos que llevaron. ¿Por qué? Por ser luminares de este mundo. No podemos nosotros quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo. O quedas bien con el mundo, pero
te haces enemigo de Dios, o quedas bien con Dios y te haces enemigo del mundo. Pero no podemos servir a dos señores, incluyéndote a ti mismo. El problema del hombre, decíamos el viernes, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el corazón. La Biblia ubica el problema del hombre en el corazón. El segundo problema que observamos es ¿qué llena ese corazón? La adoración. Y no necesariamente adoración hacia Dios. Cuando el hombre no está adorando a Dios, termina adorando otra cosa. Y generalmente termina adorándose a sí mismo. ¿Por qué termina adorándose a sí mismo? Porque está su enfoque en el yo. Yo primero, yo después, yo mis necesidades. Lot que dijo, mira, esas tierras me convienen, mira mi ganado, mira, este es mi enfoque. ¿Qué lo llevó? A dar un mal fruto, un mal comportamiento. No perdió su salvación. Era hijo de Dios, lo vamos a encontrar allá. Pero cuando esté en el tribunal de Cristo, ¿te imaginas la vergüenza? Oye, Lot, ¿qué hiciste? Todo se quemó. Ahora tú puedes decir, bueno, pero ya estoy allá. Pero no solo eso, el hecho de estar allá. ¿Sabes que las obras al final de un cristiano corresponden a algo hecho conforme al carácter de Dios? Por ejemplo, a nosotros como cristianos se nos manda a hacer todo en el nombre del Señor y para su gloria. ¿Qué implica eso? Que cada acto que hagamos tiene que ser consistente con el carácter de Dios. Lo que implica que al quemarse todo lo que tú vas a presentar allá, quiere decir que no hiciste nada para la gloria de Dios. No hiciste, imagínate tú bajar la cabeza y decir, oye, Lot, ¿qué hiciste? No, oye, Pancho Pantera, ¿qué hiciste? No, fíjate, él murió en la cruz. Él derramó su sangre, una muerte violenta. Él entregó todo, se aferró a ser igual a Dios para venir a este mundo, para que nosotros le paguemos así. Eso sería traicionarlo. Sería el hecho de decir, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Y cuando venimos allá al ruedo, decimos, no. Oye, tú ibas a ese lugar. No, yo nada más pasé. No, pero vimos que te subiste. Es que vi que dejaron algo y lo fui a dejar. No, pero yo no me reunía con ellos. Ah, seguro, porque ahorita los vamos a meter a todos a la cárcel. No, yo no. Niños, vénganse, ya acabaron de saber sus amigos, vámonos. O sea, ¿te imaginas? Y es nosotros la luz del mundo. En otro punto, que es el punto 3, ¿por qué menciona el material con que estaban hechos? Ya vimos lo que representan estos candeleros. Representan la iglesia. En segundo lugar, vimos por qué lo compara con la iglesia, porque son la luz del mundo. En tercer lugar, vemos el material con el que están hechos, que es el oro. Miren, el oro era el material más precioso. Y esto representa lo que la iglesia es para Dios. Lo más bello, lo más valioso de la tierra, tan valioso que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. ¿Te imaginas? Fuimos comprados a precio de sangre. No fue que alguien dio $20 por tu libertad. La sangre de Cristo, la vida de un hombre justo, la vida de Dios mismo encarnado, ofreciéndose a favor nuestro, no es nada pequeño. Fíjate, es la única respuesta aceptable de un cristiano ante la obra de Dios es una vida rendida a Él. Una vida en devoción. Esta vida rendida no es perfecta, no estamos de acuerdo, pero estás luchando en esa vida rendida. Señor, pero es que la reunión a las 11 de la mañana, te quitas las cobijas, te metes a echar un baño y te vienes a la iglesia. Báñense, por favor. Y te vienes a la iglesia. No, oye, que viernes en la noche. No, viernes por la noche. ¿Y qué voy a hacer? No, pues que los amigos nos esperan en el boliche. Oye, hermano, pues entiéndalo. Es que tanto tiempo en el confinamiento, ya tomar airecito. Bueno, mira los valles del Jordán. Tú los miras frondosos. Comienzas a las orillas y después terminas con los mismos, haciendo las mismas conductas. Y es aquí el punto. En primer lugar, los candeleros representan a la iglesia. Nos compara con la iglesia porque somos la luz. Y en tercer lugar, el material oro, porque es lo que representa lo más valioso para Dios. Observa nada más, somos
valiosos para Dios. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con su sangre. Eso es lo que nos da valor a nosotros. No lo que puedas alcanzar terrenalmente. No porque hiciste tus graneros, los derribaste y te hiciste más graneros. No por los estudios, no por todas las capacidades que tengan. Lo que nos da valor a nosotros es que somos hechos a la imagen de Dios. Eso nos produce a nosotros identidad. Algo que en la actualidad está en juego. La identidad del hombre. Hermanos, ¿qué nos da identidad a nosotros? Lo que nos da identidad a nosotros es Jesucristo. Es Dios lo que nos da identidad, no es el mundo. Y ahorita hay una lucha por la identidad, a lo cual el mundo sigue perdido. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser la luz. ¿Qué implica ser la luz? Implica compromiso, entrega, dedicación, devoción para dar defensa. No podemos defender lo que no conocemos. Necesitamos buscar al Señor conscientemente. Número 4, menciona que fueron 7. Eso lo dije la semana pasada, que menciona 7 porque es el número de la perfección. De modo que las iglesias simbolizaban a la iglesia en general. Observen, candeleros representa a la iglesia. La iglesia representa que es la luz del mundo. De oro porque somos especial tesoro para Dios. Y 7 porque nos representa a nosotros, estamos involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va a seguir sosteniendo en medio de la tribulación y de la prueba. Dios está ahí con nosotros. Probablemente ahorita la aflicción por la que ha estado atravesando, llegue a pensar que Él el Señor ya me abandonó. ¿Y por qué dices eso, hermano? Porque no veo respuesta. O sea, mira todo lo que construí, todo se echó abajo. Dios se ha apartado de mí. Déjame decirte algo, no implica que Dios te haya abandonado. Muchas veces implica que es por decisiones nuestras a las que nos metemos, pero Dios es tan bueno que permite eso para llamar la atención de nosotros. ¿No es cierto? Dios llama la atención. ¿Por qué? Porque nos desviamos mucho de Él. Ahora, muy bien, una vez que hemos hablado en torno a estos 7 candeleros, Juan menciona que en medio de ellos se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre. Esto nos habla del Señor glorificado, obrando en medio de su iglesia, como hace rato hacía mención. Jesucristo, recordemos, prometió estar con nosotros. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros. No tengamos miedo a lo que nos podamos enfrentar o pueda venir por causa del testimonio de la verdad. Nosotros como creyentes no adoramos a un muerto o a un mártir bien intencionado o un líder religioso que al final está muerto. El Cristo resucitado mora en su iglesia para guiarnos y darnos poder. Y ese es el Cristo al cual nosotros servimos y adoramos cada domingo. Cada día en nuestras vidas adoramos al Señor con nuestra vida diaria. En segundo lugar, el ministerio que vemos de Cristo en la iglesia es que Cristo intercede por su iglesia. Miren, en la Biblia encontramos 3 oficios que apuntan a la persona de Cristo. A Él se le mira como rey, se le mira como profeta y como sacerdote. En Isaías capítulo 9, del 6 al 7, se profetiza que el Mesías que habría de venir iba a ser el rey. Vean lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Observan, lleva implícito que va a ser rey, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Daniel capítulo 7 del 13 al 14 también menciona: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Observa, y reino,
para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, pero nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Otra vez hace mención del reino. Pero es aquí donde vemos que estos oficios apuntan hacia su persona, como rey y ahora como profeta. En Deuteronomio 18:15 vemos que Moisés le dice al pueblo de Israel, está prendido el aire ahí arriba, ¿lo puedes apagar, hermano? Que me llega el aire hasta acá y me seca la garganta, siento que, gracias, me está yendo. Gracias, hermano. En Deuteronomio 18:15, Moisés, hablando al pueblo, les dice: profeta del medio de ti, de tus hijos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en Hechos 7:37, Esteban apunta a esto que Moisés escribió y va dirigido hacia el Hijo. Vean lo que dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces el punto que estamos viendo es que a Jesucristo apuntan tres oficios hacia su persona. Él es rey, él es profeta, pero él es también sacerdote. Y este oficio lo encontramos en el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿por qué hago mención de los tres oficios del Señor, pero sobre todo de él como sacerdote? Porque en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, en la visión que acabamos de leer, Juan mira a Jesús en su oficio de sacerdote, pero un sacerdote que intercede por su iglesia. Mira lo que dice el verso 13 de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren, esta vestimenta que describe Juan es precisamente la que usaban los sacerdotes. Cuando dice ahí el verso 13, vestido de una ropa, esta palabra ropa es la que utiliza la Septuaginta, que es la traducción del griego al Nuevo Testamento, pero la utiliza para referirse exclusivamente 6 de las 7 veces que se menciona para referirse a la ropa sacerdotal. Y no solamente eso, sino dice que también estaba ceñido con el pecho con un cinto de oro. Esta vestimenta es precisamente la descripción de la vestimenta de los sacerdotes. En Éxodo 28:4, me voy a ir un poco rápido. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, escucha, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Les voy a leer otro texto que es Levítico 16 del 3 al 4, pero en el lenguaje actual. Dice así: pero si piensas entrar al lugar santísimo, deberá bañarse. ¿Ya vieron por qué se los dije? Deberán bañarse y ponerse su traje sacerdotal. Observen, su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecados. Muy bien, miren, esta doctrina de Jesús como sumo sacerdote es desarrollada en el libro de los Hebreos. Vayamos a Hebreos 2 del 17 al 18. Y es aquí donde quiero desglosar esto del sumo sacerdocio, porque esto es lo que obviamente va ligado a lo que acabo de decir hace un rato, hablando de la iglesia. Hebreos 2 del 17 al 18. El punto principal que acabo de mencionar es el hecho de que cuando Juan ve la visión en Apocalipsis 1:13, está describiendo a Jesús en su oficio de sacerdocio. Este oficio de sacerdocio, el escritor a los Hebreos lo desarrolla totalmente. Solamente vamos a ver 2 versículos, que es el 17 y el 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Observen, hablando de Jesús, él debía de ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, Jesús necesitaba ser como sus hermanos en todas las cosas, pero sin pecado. Él fue libre de pecado. Esto lo entendemos. Él era imposible que él pecara, pero fue semejante a nosotros, sobre todo en el sufrimiento. Porque si él no hubiera experimentado el sufrimiento, entonces no puede ser igual a nosotros. Si él no hubiera experimentado la tentación sin pecado, entonces no hubiera sido igual a nosotros. Observa, la tentación de Jesús fue una tentación a la cual nosotros también, cuando estamos siendo tentados, él también sintió esa misma tentación. Porque dice el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí hay una distinción respecto a si Dios pudiera no pecar. La situación es de que cómo pudiéramos nosotros definir la palabra si es posible que él pecara. Si hablamos de que esa palabra es posible en el sentido de que él era igual a nosotros, en todo sentido, él entonces sí era posible humanamente, porque en su humanidad él experimentó lo mismo que nosotros. Pero no era posible que pecara porque él era moralmente puro. Entonces vemos que Jesucristo era imposible que pecara, pero el punto que quiero resaltar aquí es de que él sintió esa misma pecado. Pero miren, aquí es algo interesante. Por ejemplo, él dice la Biblia que él es santo. Él no cometió pecado. Cuando nosotros pecamos es porque queda dentro de nosotros un residuo de maldad, lo que nos lleva a sentir esa atracción hacia lo malo que de algún momento ya degustamos. Pero él dice la Biblia que Dios es santo y no puede ser tentado. Esto implica que al ser santo y no puede ser pecado, Dios aborrece el pecado. Moralmente él estaba aborreciendo toda tentación, pero no implicaba que en su humanidad no experimentara esa atracción o esa tentación. Porque si no, vuelvo a repetir, no sería igual a nosotros en ese sentido, pero sin pecado. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Por lo siguiente. Dice aquí el texto que en dos cosas pues, era necesario ser como sumo, tomar el sumo sacerdocio, para ser misericordioso y ser fiel. La palabra misericordioso va en relación al hombre. ¿En qué sentido? Bueno, como sumo sacerdote, él representó al hombre ante Dios. ¿Cómo? Apartando la ira de Dios sobre el hombre, sanando a los angustiados, a los abatidos por el sufrimiento. Él levanta a los caídos y ministra las necesidades de su pueblo. Él tomó nuestro lugar porque un sacerdote es el que hace mediación entre Dios y el pueblo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio primero por sus pecados y después por el pecado del pueblo para hacer la reconciliación con Dios. Jesucristo no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por su pecado porque él no tenía pecado. Él simplemente fue el puente para que nos llevó al Señor. Eso significa sacerdocio, hacedor de puentes, o también donde viene la palabra sumo pontífice. Es por eso que hemos dicho que cuando una persona terrenalmente lleva una corona que dice sumo pontífice, es la peor blasfemia que esa persona puede hacer. ¿Por qué? Porque está tomando el lugar que solamente le corresponde al Hijo de Dios. Cuando alguien dice yo soy el sumo sacerdote del Dios Altísimo y se apellida Toro, o sea, tú te puedes dar a entender que no solamente es una persona la que es sacerdocio, sino que ahora, en primer lugar, necesitamos distinguir dos cosas. Sumo sacerdote, que es el que nos lleva directo a tener una relación con Dios, solamente es Jesucristo. Pero de ahí en fuera, la Biblia menciona que ahora nosotros somos sacerdotes. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora somos luz y podemos llevar a la reconciliación a una persona por medio del sacrificio y la persona de Cristo a tener una reconciliación con Dios. Entonces, esto es algo que nos lleva a nosotros. Pero el punto aquí que vemos también es que dice que debe ser fiel.
¿En qué sentido? En el cumplimiento de sus deberes. O sea, él cuando estuvo al morir, que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, fue fiel. Vean lo que dice ahí el verso 18 y ahí vamos hacia el final. Pues en cuanto él mismo padeció, fíjate, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, una de las cosas que vemos en medio de la persecución, en medio de un mundo que se está cayendo, desmoronando moralmente, es que lleva a muchos a tratar de tirar la toalla, o muchos incluso a ceder a las tentaciones. Cuando veamos ya la iglesia de Éfeso, o sea, una iglesia que estaba perdiendo su primer amor, unas iglesias que estaban dando concesiones al pecado, sus convicciones se estaban socavando, estaban viniéndose abajo. O sea, realmente podemos observar cómo la iglesia muchas veces manifiesta estos mismos síntomas. De repente el amor por el Señor, la pasión por el Señor se empieza a apagar. ¿Por qué? Por las tentaciones que muchas veces sucumbimos. Y nosotros pudiéramos llegar a pensar que como ya la regaste, ya pecaste, pues ya el Señor te va a desechar. Pero Él no nos desecha. Él sigue siendo sumo sacerdote. Él sigue mediando entre nosotros y Dios. No te comas la mentira de que por el hecho de que ya tu corazón ya se está apagando, que ya estás haciendo o deshaciendo en tu vida respecto a tu vida espiritual, no tires la toalla. Que el amor por Cristo no se apague en tu corazón. No dejes que esa llama por causa de un pecado venga y ahogue lo poco que queda en ti por el Señor. O un malentendido, o una falta a lo mejor de comprensión por las situaciones que suceden dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón porque somos responsables del estado de nuestro corazón. Miren, a causa de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y mediante su obra de sacrificio quitó la maldición que pesaba sobre nosotros por causa del pecado, ahora Él intercede también por nosotros ante el Padre como sacerdote cuando nosotros ya como cristianos hemos pecado. ¿Por qué? Porque Él dice la Biblia que vayan primero a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, en medio de todo este mal moral que estamos viendo en la sociedad, puede que más de uno dentro de la iglesia pueda estar sucumbiendo o pueda sentir esa atracción del pecado, puedas estar padeciendo esa tentación. Ahora, lo que acabamos de leer de Hebreos es que Él padeció también igual que nosotros. ¿Qué implica esto? Que Él nos entiende en el momento en que estamos siendo tentados. Él sabe lo que en un momento dado estamos padeciendo cuando algo está trayendo y te quiere insinuar al pecado. Él no es indiferente a eso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que echemos mano de este sacerdocio de Cristo para que Él nos fortalezca en medio de toda tentación en la cual estás empezando a meterte sigilosamente. Porque muchas veces pudiéramos llegar a pensar que podemos controlar y nosotros sabemos lo fuerte que somos, hasta dónde podemos. Y empezamos a jugar con nuestra vida espiritual. No, pues damos concesiones, permisiones a nuestro corazón sin darnos cuenta que eso tarde o temprano termina consumiendo la vida espiritual del creyente. No, yo controlo los videos, no, yo controlo las imágenes, no, yo controlo las amistades, yo no controlo. Y comienzas orillándote a Sodoma y cuando menos te das cuenta, ya estás dentro.
como partícipe. A lo mejor dices, no, pero pues yo no soy copartícipe. Pero ¿qué empujó a Lot llevar allá? Su falta de convicción. ¿Saben por qué? Porque vemos que la familia que tenía no era muy piadosa. Su mujer, no creo que hubiera sido piadosa. Sus hijas, menos. Después de que salieron de ahí, hicieron un grave pecado con Lot, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, probablemente Lot, al no tener esa convicción, ¿qué dio? Concesiones. Bueno, pues es que mi esposa, dijo Lot, pues quiere estar allá en la industria que se mira aquí en Sodoma. No, es que mi esposa pues quiere participar allá, que mis hijas vayan y estudien en Harvard, estudien en un buen colegio, no aquí en la vida campestre. No, queremos un lugar que le dé buenas herramientas para enfrentar el mundo. Miren, las mejores herramientas que nosotros tenemos es la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos el día de hoy? ¿Dónde están? O sea, me refiero al día de hoy presente. Porque el día de mañana, cuando ese hijo crezca y no se orille a los mandamientos de Dios y empieza a manifestar una conducta, muchas veces decimos, Señor, ¿pero por qué? Porque en el día en el que se le debió haber inculcado el día del Señor, lo dejamos que hiciera lo que su corazón quería. Escoger esos valles hermosos, escoger su diversión, para que al final nosotros pasemos años esperando que ese joven regrese a los caminos de Dios. Cuando Jesús se encuentra con la mujer pecadora en la casa de Simón, el fariseo, ¿qué le dijo? Mira, mujer, tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Jesús, como ese sacerdocio, mediando. Jesús hace lo mismo con nosotros en la actualidad, ya como cristianos, sigue mediando a favor de nosotros. Pero déjame decirte algo, yo creo que todos los que estamos aquí, no pudiéramos, como esas personas que llevaron a la mujer pecadora, nadie podría arrojar la primera piedra. A nadie podría ser capaz. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusaría también, como los acusó a ellos. Pero nosotros no debemos de confundir la misericordia de Dios restaurando la vida de una persona que realmente se ha arrepentido, a una persona que cree que se ha arrepentido y pretende gozar de la misericordia de Dios y seguir revolcándose en el pecado. No podemos confundir. Nosotros echamos mano, ayudamos. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que el día de mañana pues seas tú el que esté ahí. Pero nosotros no podemos decir, ay, fulanito, no, venga, Dios lo ama, Dios quiere. No te preocupes, Dios te perdona. Verdad con mentira. ¿A qué me refiero? No, bien, te perdona Dios. Ay, sí, Dios ya me perdonó. Pero en la semana te sigues revolcando en el pecado. Eso no. ¿Por qué razón? Porque aquellos a los que Jesucristo mostró su misericordia y el perdón de sus pecados, ¿saben cómo se caracterizan? Por un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino trae un cambio en el carácter de la persona. El arrepentimiento corrige en nuestras vidas, en nuestro carácter delante de Dios. El arrepentimiento nos lleva a la santificación. Todos la regamos, ¿no es cierto? Todos somos susceptibles. Eso es algo real. Pero no vuelves al vómito. No vuelves a revolcarte. El verdadero arrepentimiento nos lleva a abandonar lo que precisamente nos quitó de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando has fallado? Sientes mal, hijo, la regué. Te lleva el arrepentimiento genuino a quitar eso de lo que te está quitando del amor por Dios. Ahora, si esa persona dice que se ha arrepentido, pero sigue con aquello que hizo separación o lo llevó a quitar a Dios de su vida, ¿se habrá arrepentido? Dios muestra su amor para con nosotros. Él es el sumo sacerdote. Él muestra su misericordia a favor de nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él está entre los 7 candeleros. Él está entre nosotros. Él sabe tus luchas. Él sabe tus conflictos. Él sabe en lo que has hecho, en lo que hemos caído. Él te conoce. No hay nada que pudiéramos ocultar delante de Él, que nos está mirando desde los cielos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que el doctor, que es Jesucristo, te tome entre sus brazos?
restaure tu corazón, restaure tu vida. En los años que están por venir, se mira el panorama todavía más oscuro. No va a mejorar. La Biblia nos dice que va a empeorar la cosa. No va a haber mejoría. La pregunta es, si a sabiendas que de lo que está por venir, ¿qué estamos haciendo para preparar a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos nosotros mismos? ¿Estamos haciendo concesiones al pecado? Esa fue la palabra de esperanza que vemos en la visión de Juan. Una iglesia donde su contexto era totalmente desolador, pero en medio de esa agonía y de esa desolación, Dios promete estar entre nosotros. Y no solamente eso, sino en el momento en que hay alguna baja, Dios promete ser todavía sumo sacerdote a favor nuestro, mediar a favor nuestro para con Dios, y Él es fiel en su ministerio. Pero la pregunta es, Él sí nos perdona y nos restaura, pero si venimos en un genuino arrepentimiento a Él. Cierro con este versículo, Apocalipsis 12, del 10 al 11. Cristo como sacerdote sigue intercediendo a favor de nosotros. Dice ahí en Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate, hay un verdadero acusador. La lucha no es entre nosotros. Hay un gran escándalo en las redes sociales, que si tal fulanito le dijo al tal artista, que si el artista le dijo esto, que ahora ya hay un tercero mediando. Hermanos, nos hemos vuelto en el hazme reír de las redes sociales. ¿Han visto a los testigos peleándose entre ellos? ¿Han visto a los mormones? Pero ¿qué tal los cristianos? ¿Qué tal los que se dicen sacerdotes de Dios, que predican el evangelio, y solamente porque las mujeres usan falda o se pintan? ¿Hasta eso llega su cristianismo? Por el amor de Dios, hermanos, nosotros necesitamos ser luz, dar testimonio de la verdad. El cristianismo no se reduce si traes pantalones o traes falda, o te pintas o no te pintas. La santidad comienza en el interior de nuestro corazón. ¿No es cierto? Hay un dicho que dice mi esposa, y es bien cierto: ¿de qué sirve que tengan la falda larga si la lengua también la tienen igual de larga? ¿No es cierto? No, es de carácter. Y cuando Dios viene a nuestras vidas y vino a transformar nuestro carácter, vidas transformadas, luminares. Hay alguien que dijo bien cierto: no puedo escuchar lo que tú dices porque lo que yo veo me impide poder escuchar con claridad. El problema no es el mensaje, el problema son los mensajeros, porque el mensaje es el que es. Nosotros somos la luz del mundo. Brillemos, hermanos, brillemos como esa luz que es Cristo en nosotros. Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de tantas tinieblas, en medio de tantas situaciones difíciles en las que pudiéramos enfrentarnos como iglesia, en nuestras vidas personales, tu palabra de aliento es que tú sigues en medio de nosotros, sosteniéndonos. Nos das poder, nos fortaleces en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Como sumo sacerdote, todavía sigues mediando a favor de nosotros, porque tú conoces que somos criaturas imperfectas. Por el medio de esa imperfección, Señor, tú sigues teniendo misericordia de nosotros. En esta mañana, Señor, aquí estamos delante de ti. Nuestra lucha no es entre nosotros, Señor. Hay uno que sí nos acusa, y ese es el diablo. Nuestra lucha no es entre nosotros, Señor. No fuimos llamados, Padre, para poner el pie en la yugular del otro. Fuimos llamados, Señor, a levantar
al caído, a restaurar, Señor, a nuestros hermanos. Pero, Señor, darles el entendimiento. Darles el entendimiento, Señor, de que tienen que tomar pasos prácticos. La actitud correcta en su corazón hacia el arrepentimiento, hacia el abandono de actitudes pecaminosas que pudiéramos tener en nuestro corazón, de toda amargura, toda falta de perdón. Queremos limpiar nuestras vidas de todo eso, Señor. Señor, tú que eres el Señor de la iglesia y que estás en medio de ella sosteniendo, redarguye los corazones, Señor, en esta mañana, trayendo convicción de pecado, restaurando vidas, restaurando corazones. Señor, ten misericordia de nosotros. En esta mañana te pedimos que perdones, Señor, nuestras iniquidades, que perdones nuestras maldades, porque tú como sumo sacerdote abogas por nosotros, Señor. Porque la palabra es muy clara, hemos vencido por la sangre del Cordero. Esa sangre que fue derramada en la cruz, la que borró nuestras iniquidades y nuestros pecados. Es esa sangre, Señor, que sigue siendo vertida sobre nosotros para limpiarnos de toda maldad. Limpia nuestros corazones, Señor. Que cada corazón de los que estamos aquí sea un corazón transformado, Señor. Que en medio de todo este mundo inmoral, el amor por ti nos apague, no mengue en nuestros corazones. Que no demos concesiones al pecado. Que no demos una habitación de nuestro corazón al pecado en lo más mínimo, Señor. Que en medio de la tentación y de la atracción hacia lo malo, corramos a ti, Señor, para que nos fortalezcas, para que nos des ánimo, que no tiremos la toalla, Señor. Queremos dedicarnos a ti, entregarnos a ti, Señor. Mirarte solamente a ti y no a las circunstancias que puedan agobiar nuestro corazón. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, y te damos gracias por esta palabra de aliento, de que en medio de toda situación tú estás con nosotros y tú sigues siendo mediador a favor de nosotros, porque tú eres fiel en tu oficio de sacerdote, Señor. Al otro lado, pónganse de pie, vamos a adorar al Señor, hermanos.